por ejemplo, que el Fondesit, el CITEG, ¿no? El Banco Mundial otorgan con fines de educación, los hace a universidades licenciadas, ¿no? Un requisito es que la universidad esté licenciada, ¿no? Por lo tanto, una obligación nuestra, ¿no? El tener que ser licenciados, ¿no? A diferencia, pues, de las universidades privadas, ¿no? Que lo controlan grupos mafiosos, ¿no? Esa o acuña plata como cancha, ¿no? Y quieren hacer las suyas, ¿no? Al sistema universitario. Se quieren tumbar la SUNEDU, el INEACE, ¿no? Que es el sistema de control de calidad universitaria. Y no es así, bueno, las universidades, en general, la educación no puede ser un lucro como lo es actualmente, ¿no? Prácticamente la educación eh, de calidad que se da en algunas universidades, ¿no? De Perú son muy costosas, ¿no? Las pensiones, por ejemplo, en la Universidad Cayetano Heredia, que yo considero que es una de las mejores universidades a nivel nacional en medicina, se refiere, los costos son elevadísimos, ¿no? Las pensiones son altísimas, entonces las universidades tienen la obligación, ¿no? De brindar una formación de calidad, y exigir calidad implica, pues, que sus laboratorios, ¿no? Estén debidamente implementados, sus docentes sean altamente calificados, ¿no? Solo así se puede garantizar, puede, que las enseñanzas que están impartiéndose en las diversas materias son de calidad. De otro modo, son engañamuchachos, pues, ¿no? Lo hacen con fines lucrativos. Han visto, ¿no? La Universidad Andina de Juliaca, pues negocio, pues todos los que no ingresan al altiplano se van ahí. ¿Por qué? Por una desesperación de los padres, ¿no? No quieren tener a los hijos desocupados, se sacrifican, ¿no? Por darles una profesión, ¿no? Que es el máximo anhelo de todo padre, ¿no? Todo padre quiere que su hijo sea algo en la vida, ¿no? Y si es profesional, mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, no podemos engañar con la educación, no podemos lucrar con la necesidad de los padres de familia, pero lo hacen, ¿no? Las universidades como la César Vallejo, los Andes y una serie de universidades prácticamente regalan los títulos como casinos, ¿no? A cambio de dinero. También, ¿no? La fiscal de la nación que tenemos hasta ahora no demuestra una fiscal nombrada bajo las sombras, ¿no? Por la mafia. Y sus propósitos son claros, pues, ¿no? Ya han asumido con toda su mafia la presidencia del Congreso. Creo que están gobernando actualmente el Perú, ¿no? La DINA simplemente es una tacha, ¿no? Es decir así, una empleada de la mafia, ¿no? No gobierna nada, ¿no? Los que gobiernan son los otros, ¿no? Pero así estamos, ¿no? Y la educación se ve involucrada, pues, en este proceso, ¿no? La investigación se ve comprometida porque lo que se estaba avanzando, eh, hay el riesgo de que se retroceda tantos años, ¿no? Tanto haber nadado y ahogarnos en la orilla sería, pues, lo más penoso, ¿no? Entonces debemos tener conciencia de eso, ¿no? En qué mundo nos movemos, ¿no? Nosotros somos parte, pues, de la sociedad, somos resultado de esa sociedad, ¿no? El nivel sociocultural, ¿no? De una sociedad, y respondemos a ella, ¿no? Sus padres se sacrifican por ustedes porque quiere que ustedes sean buenos profesionales, no lucrando tal vez, ¿no? Tal vez el lucro sea una parte, ¿no? Pero lo más importante es responder a las necesidades, ¿no? De una sociedad, de una población, porque problemas de toda índole hay en todo lugar, ¿no? Y de todo tipo. Problemas de salud humana, pues, están latentes el día a día, ¿no? Entonces ustedes tienen que solucionar ese problema, ¿no? De medicina humana. Las otras profesiones se ocuparán, pues,
problema de producción alimentaria, de transformación de productos, del desarrollo de la infraestructura, en fin, ¿no? Son las ramas del saber, del conocimiento guay. Ustedes están en una de ellas, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? De reacreditación y son, el CINEASES no es una entidad seria, ¿no? Es una entidad seria y exigente, ¿no? No es como alguien particular, ¿no? Le pagamos y nos da la licencia, ¿no? Licencia internacional todavía, ¿no? Pero sabemos que eso es plata. Así tal igual como nuestra fiscal de nación, que a cambio de favor está en ese puesto, fiscal de la nación, fíjese, ocupando un cargo, el más alto cargo de la fiscalía, pero con títulos de qué universidad, ni siquiera demuestra, ¿no? Cuál es la tesis que hay. Miren, exigen mucho y son los peores, ¿no? Son los peores. Son. Entonces, en esta ocasión, vamos a hablar un rato, vamos a volver sobre los diseños de la investigación, ¿no? Ya hemos hablado sobre los niveles de la investigación, línea de investigación, sobre los tipos de investigación, ¿no? Seguramente están revisando ustedes algunos de estos autores y no siempre no siempre lo que estoy brindando yo está prefijado, no es un molde, no, sino muchos criterios, ¿no? Para poder clasificar discusiones, ¿no? No se ponen de acuerdo también en identificar, en clasificar e incluso los diseños de la acción. Es que todo parte de la perspectiva de un investigador en ciencias sociales, por ejemplo, tiene una visión diferente. En cambio, mi persona, por ejemplo, que más experimental, tiene otra visión reducida, ¿no? Entonces, frente a las discusiones, ¿no? La problemática, pero todos llegan a lo mismo, ¿no? El camino puede ser truncoso, los resultados tienen que ser los mismos. Entonces vamos a hablar un poquito de investigación. El día martes vamos a continuar hablando de este tema, los diseños de investigación, ¿no? Es bueno recordar, teorizar, ¿no? Los elementos que son parte de la investigación, porque tenemos que un estudio, ¿no? Ya ustedes han realizado, ¿no? Y todos han podido, ¿no? Unos artículos, lo que se refiere al y al tipo de investigación, tienen que encajar pues, en alguno de esos tipos. En la mayoría de los casos son excluyentes, ¿no? De ser observacional y experimental, ¿no? Estaría mezclándose dos cosas, ¿no? Analítica o es personal, ¿no? O es transversal o es longitudinal, ¿no? Estudios ambiguos también, pero mejor es el estudio, ¿no? Cuando hagan su tesis, su proyecto, bien precisado, ¿no? Mis datos van a ser obtenidos de fuentes primarias, de fuentes secundarias, bien definido, ¿no? No pueden estar metiendo una camisa de 11 varas que un objetivo toma datos primarios, el otro objetivo datos secundarios, el otro es experimento, el otro no es, no, ya corresponde a una serie de estudios, ¿no? Por eso la línea de investigación, una sucesión de investigaciones, ¿no? No es necesario complejizarse. Entonces vamos a hablar un poco de teorías de investigación. Como dice aquí, el diseño de investigación es una muy particular que desarrolla el investigador para alcanzar
un objetivo o problema planteado, un objetivo específico, ¿no? O problema planteado, ¿no? Cuando uno hace su planteamiento, su proyecto de investigación, saben que hay un objetivo general, ¿no? Un objetivo general. Y hay objetivos específicos. ¿Qué son los específicos? Son, ¿no? Para lograr el objetivo mayor, el objetivo general. Entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a poner un ejemplo, a ver, con un trabajo en medicina. Queremos evaluar, digamos, el objetivo va a evaluar el, el incremento o el decremento, queremos el índice de masa corporal de los estudiantes de medicina de la UNAPUNO y y su relación con los niveles de colesterol, por ejemplo, ¿no? Relación de los niveles de colesterol con el índice de masa corporal, evaluar, ¿no? Es un trabajo relación, ¿no? Queremos ver si existe una relación positiva, negativa, o no hay relación entre los niveles de colesterol en sangre con el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, es el objetivo general. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Un momentito, porque a esto no quieres hacer una respuesta urgente. Disculpen, ¿no? Respuesta urgente. Les decía que cuando queremos, les decía, ¿no? Esa relación entre el índice de masa corporal y los niveles de colesterol en sangre. ¿Habrá relación o no? ¿O son factores independientes, no? Queremos saber eso, ¿no? Nos hemos planteado una hipótesis, ¿no? Sospecho, puede que los niveles de colesterol, cuando están aumentados en sangre, eh, también el índice de masa corporal ha aumentado, ¿no? Esa es mi hipótesis, ¿no? Lo que sospecho, ¿no? Planteo hipótesis y mis objetivos, ¿no? Ya los objetivos, el objetivo general está dicho, ¿no? Evaluar la relación que existe entre el índice de masa corporal y los niveles de, es el objetivo general. Y para alcanzar ese objetivo general tengo que pequeños objetivos, ¿no? ¿Cuál sería el primer objetivo? Sería determinar el índice de masa corporal,
en los estudiantes de medicina. Tengo que fijar también, ¿no? Capaz el primer nivel, segundo nivel, tengo que fijar, ¿no? Los estudiantes del segundo nivel de la Facultad de Medicina, perdón, de Medicina Humana. Entonces, ese es el primer objetivo, ¿no? Determinar el índice de masa corporal. El segundo objetivo, determinar los niveles de colesterol en sangre en los estudiantes del segundo nivel de medicina humana. Segundo objetivo. Tercer objetivo, determinar la relación existente entre el índice corporal y los niveles de colesterol. Fíjense que esos objetivos contribuyen al logro del objetivo, ¿no? El objetivo general. Y para lograr cada uno de esos objetivos, yo tengo que diseñar para alcanzar ese objetivo, cada uno de esos objetivos, ¿no? Para el primer objetivo, determinar el índice de masa corporal. Necesito, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que tener fórmula, ¿no? La fórmula del índice de masa corporal. Para aplicar esa fórmula, necesito la talla de la persona, necesito el peso de la persona. Y para eso, digo, ¿no? Voy a utilizar una balanza, tipo talímetro, no sé cómo se llama el instrumento, ¿no? Ya esos dos instrumentos puedo dar datos de cada estudiante y luego aplico la fórmula, ¿no? Y ya tengo el índice de masa corporal de cada persona, de cada estudiante del segundo nivel de la Facultad de Medicina. El segundo objetivo, ¿cuál es el objetivo específico? Tengo que determinar los niveles de colesterol en sangre. Para eso tengo que diseñar toda una estrategia para alcanzar ese objetivo, niveles de colesterol en sangre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que planificar, ¿no? Planificar cuántos estudiantes son, tengo que tomar muestras de sangre, tengo que saber qué día, tengo que indicarles a los estudiantes qué día tienen que venir en ayunas para tomar la muestra sanguínea, ¿no? Entonces, el primer paso, planeación, toma de muestras de sangre, tal vez, como se trata de medicina humana, hacerles firmar un consentimiento informado, ¿no? Ahora las cuestiones éticas son bien reñidas, bueno, decirle al estudiante, fírmame esto, estando de acuerdo, ¿no? Que yo te tome una muestra de sangre, un consentimiento y que yo autorizo que me tome una muestra de sangre. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta cuando se hace el diseño, ¿no? Si ya tienen la muestra de sangre, tienen que conservarla, ¿no? Adecuadamente, tomarla adecuadamente, luego a llevarlo al laboratorio, en el laboratorio centrifugarlo, obtener el suero sanguíneo, eso trasvasarlo a vialcitos y luego congelarlos, ¿no? A congelarlos ahí en la ultracongeladora, las muestras de suero sanguíneo, ¿no? El siguiente paso es, pues, es determinar los niveles de colesterol. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿No? ¿Qué técnica voy a determinar? Existen muchas técnicas. Yo puedo utilizar el más conocido, el método colorimétrico, porque hay espectrofotómetro. Entonces utilizo esa técnica, ¿no? Y determino, no sé en cuántos días me tomará, pero determino ¿no? La cuantificación de cada individuo, cuánto de colesterol tiene. Ya tengo datos, ¿no? Ya tengo datos del índice corporal y tengo datos de niveles de colesterol en sangre. Ahora, ¿qué me queda para lograr el objetivo mayor? Correlacionar. Bueno, el tercer objetivo. ¿Cuál era el tercer objetivo? Era correlacionar el índice de masa corporal con con los niveles de colesterol, ¿no? En la sangre. También necesito una estrategia. Ya no será experimental, pero sí es estadístico, ¿no? Entonces tengo que aplicar alguna fórmula, alguna
Sí, pues, fórmula que me permita determinar la correlación existente entre estas dos variables, ¿no? Y como ambas son cuantitativas, ahí es cuando hay que saber, ¿no? Qué estadística, qué fórmula vas a aplicar a tus datos. En mi caso, en el ejemplo que estoy poniendo, es el índice de masa corporal, es un dato cuantitativo. Los niveles de colesterol en sangre es un valor que tiene eh, datos cuantitativos también. O sea, ambas variables tienen datos cuantitativos. Por lo tanto, ¿qué índice de correlación aplico? Pues aplico el coeficiente de correlación de Pearson. Es el más apropiado cuando ambas variables son cuantitativas, ¿no? Y este me va a arrojar un índice, ¿no? Que me va a decir 0.2, por ejemplo, de correlación. 0.2 es como decir 20%, está baja la correlación, ¿no? Si tiene 0, no hay correlación. ¿Y qué tal si me arroja 80%, 0.8? Porque la correlación varía desde -1 hasta +1, ¿no? Entonces me arroja 0.8. Ya existe alta correlación entre ambos niveles. Si me arroja -0.8, pues hay una correlación inversa, ¿no? Pero he logrado el objetivo mayor, ¿no? Que era determinar la correlación entre estas dos variables. Como ven ustedes, cuando se hace un proyecto de investigación, se tiene que pensar en cada detalle de eso. No voy a, no me voy a meter, ¿no? Un objetivo específico, yo quiero determinar algo, ¿no? La estructura eh, ultra, vamos a poner la ultraestructura de, de una célula cancerosa. La ultraestructura, ¿no? O sea, la estructura fina de una célula cancerosa. Está bonito el trabajo, ¿no? La idea está bien, ¿cómo queremos conocer? Pues cómo es la ultraestructura de una célula cancerosa. Entonces, el trabajo, bien, ¿no? Bien ideado, digamos, ¿no? En idea está bien, pero cuando queremos llevarlo a la realidad, queremos determinar la ultraestructura de de una célula cancerosa o de un tejido canceroso, nos encontramos que no hay el equipo en Puno, no hay el microscopio electrónico o el que existe se ha malogrado, ¿no? Entonces tendremos que recurrir a otro lugar. O sea, existen ese tipo de problemas. Hay cuestiones donde no hay solución, ¿no? Entonces no podemos concluir con nuestros estudios, ¿no? Y si uno de los objetivos específicos no está concluido, menos voy a poder concluir con el objetivo general, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? El diseño, ¿no? La estrategia que el propio investigador plantea. Por eso dice aquí, habrá tantos diseños como ideas de investigación se nos ocurran. No existe un camino ya preestablecido, ¿no? Para decir, este diseño voy a utilizar estrategia, voy a utilizar, claro, los estudios, los antecedentes, los referentes nos ayudan mucho en encontrar ese camino, ¿no? Y no solamente es encontrar el camino, sino indagar, ¿no? Indagar en los laboratorios, no quiero hacer esto, ¿no? En las personas de experiencia, ¿no? Sus docentes, sus investigadores, quiero realizar esto y quiero saber si puedo lograr ese objetivo, ¿no? Si habrá los equipos necesarios, los reactivos, se podrán conseguir, esas cosas hay que verlas, ¿no? Antes de ponerlas plasmadas en el proyecto de investigación. Según el campo de conocimiento, existen muchos diseños de investigación, muchos diseños, ¿ya? Pero se pueden agrupar en 4 grandes grupos. ¿Cuáles son esos? Los diseños epidemiológicos, los diseños experimentales, los diseños comunitarios o ecológicos y la validación de instrumentos. Entonces, estos serían los 4 grandes grupos de diseños de investigación según su origen, ¿ya? Según el origen que tiene.
Entonces aquí estarían los 4 grandes grupos, ¿no? Diseños epidemiológicos, experimentales, comunitarios o ecológicos, y la validación de instrumentos, ¿no? Y según su origen, según el origen, los diseños epidemiológicos se han originado en el campo de las ciencias de la salud, ¿no? Epidemiología, ¿no? Pues, son los que han dado origen a este diseño, ¿no? Los otros son los diseños experimentales, cuyo origen han sido las ciencias naturales, ¿no? La biología, la química, la física, pues han permitido el desarrollo de estas ciencias, ciencias experimentales, ¿no? Y su diseño experimental. Las ciencias sociales, por su parte, han contribuido en los diseños comunitarios o ecológicos, y las ciencias del comportamiento, psicología, por ejemplo, han dado origen al diseño conocido como validación de instrumentos, ¿no? Pero esto no es excluyente, ¿no? No quiere decir que los profesionales de las ciencias de la salud solamente tengan que hacer diseños epidemiológicos, no es así, ¿no? Se pueden utilizar diseños experimentales, o si está involucrado algún aspecto social, pueden utilizar los diseños comunitarios, ¿no? Por eso dice aquí, si bien los diseños tienen orígenes distintos, pueden ser aplicados indistintamente en cualquier campo del conocimiento. Explicaremos un poco acerca de los diseños, de cada uno de estos diseños. Diseños epidemiológicos. En sus orígenes, este diseño planteaba estudios referidos a aspectos adversos a la salud, ¿no? En poblaciones humanas, básicamente, ¿no? Es decir, estaba diseñado al estudio de enfermedades y muerte, ¿no? En seres humanos inicialmente, ¿no? Por ejemplo, prevalencia, ¿no? Incidencia de algunas enfermedades, ya sean de distinto origen, pues, ¿no? Viral, bacteriano, en fin, ¿no? Pero para eso se habían diseñado inicialmente, ¿no? Por eso es que su origen es las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, estas dos características han marcado fuertemente, ¿no? La estrategia metodológica, y así también el camino de análisis de datos, es decir, la estadística, y hoy conocidos como diseños epidemiológicos, ¿no? Dentro de esta categoría estarían 3 tipos, digamos: los diseños epidemiológicos descriptivos, analíticos, y los diseños de intervención, ¿no? 3 diseños, ¿no? Veamos el primero, ¿no? Los estudios descriptivos, que pueden ser de prevalencia o incidencia, ¿no? Constituyen el grueso de los estudios epidemiológicos. La mayor parte de estudios, ¿no? Es que son, digamos, el inicio, ¿no? De estudios más avanzados, ¿no? Un problema que existe en Puno, por ejemplo, la anemia, ¿no? Para poder profundizarnos, digamos, en el estudio de la anemia, tendríamos que conocer primero, ¿no? Cuánto es la prevalencia de anemia en una determinada región y tiempo, ¿no? Y año. Entonces son estudios descriptivos, ¿no? Pretenden conocer la dinámica de la enfermedad en la población,
no en los individuos, ¿no? Son poblacionales por ese hecho, ¿no? No podemos determinar, ¿no? Como dice aquí, la prevalencia de diabetes en una persona, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Prevalencia de diabetes en Juanito Pérez, como dice aquí, no se puede. Para determinar prevalencia tengo que utilizar una población, ¿no? Y si la población es muy grande, puedo inferir a través de una técnica muestral, ¿no? Tomar una muestra y con eso es inferir a toda la población, ¿no? Entonces, estos estudios son poblacionales, ¿no? Existen dos subtipos, que son los estudios de prevalencia y los estudios de incidencia, ¿no? Dentro de la prevalencia, sus características son naturaleza descriptiva, transversal, observacional y casi siempre retrospectivo, ¿no? Es la característica de la prevalencia, ¿no? De los estudios de prevalencia. En cambio, la incidencia también es descriptiva y observacional, pero se diferencia de la prevalencia en que es longitudinal y también prospectivo, ¿no? Porque hay que realizar mediciones seriadas, ¿no? De seguimiento, hay que hacer seguimiento, ¿no? En cambio, el otro es como una foto, ¿no? Una fotografía en un momento dado, ¿no? Entonces son los estudios epidemiológicos de naturaleza descriptiva, ¿no? El otro tipo de estudios son los estudios analíticos, también epidemiológicos, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? Conocido también como estudios de los factores de riesgo, ¿no? Recuerden que un factor de riesgo es una condición que incrementa la probabilidad de enfermar en un individuo cuando de salud se trate, ¿no? Cada rama del conocimiento tienen también sus propias terminologías, ¿no? En medicina, pues es un factor, en epidemiología es una palabra, digamos, muy utilizada, los factores de riesgo, ¿no? Que predisponen a tal o cual condición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El consumo de comida chatarra incrementa el nivel de desnutrición, podría yo plantear esa hipótesis, ¿no? Es un factor de riesgo para la desnutrición o la obesidad, podría ser el consumo de comida chatarra, ¿no? Entonces, el ejemplo más conocido que el, que el fumar incrementa, es un factor de riesgo, ¿no? Para el cáncer pulmonar, ¿no? Entonces son condiciones que incrementan, ¿no? La probabilidad de que un individuo enferme, ¿no? En este caso están viendo de que se trata de estudios sobre sujetos, sobre individuos, ¿no? A diferencia del anterior que era sobre población, ¿no? Entonces, en este caso son estudios individuales, ¿no? Desde ese punto de vista existe el diseño de casos y controles, es el más conocido, por supuesto, y el más estudiado, ¿no? El estudio de casos y controles. Es observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Si quieren, muchos quieren realizar este tipo de estudios, ¿no? Epidemiológicos, entonces es el más recomendado, ¿no? El estudio, el diseño de casos y controles, ¿no? El otro diseño es el de cohortes, ¿no? Que es prospectivo y longitudinal, observacional y analítico, ¿no? De hecho, en estos diseños, pues, el análisis estadístico de corte, sobre todo, es bivariado, ¿no? Existe una relación, ¿no? Para determinar el factor de riesgo asociado con la otra variable, ¿no? El hábito de fumar con el cáncer pulmonar. Entonces,
si queremos asociar esas dos variables, de hecho tenemos que utilizar un nivel, una estadística relacional, ¿no? Que relacione las dos variables, ¿no? Los diseños experimentales, ¿no? Seguimos estudiando los diseños de investigación, y aquí tenemos como segunda categoría los diseños experimentales. ¿Cuál ha sido su origen? Las ciencias naturales, bueno, la química, la biología, la física, ¿no? Todas las ramas de la biología, bueno, los que utilizan plantas, los que utilizan animales como unidad de estudio, o la medicina humana, ¿no? Aunque no se puede experimentar mucho en humanos, ¿no? Por cuestiones reñidas contra la ética, pero se pudiera hacernos, y de hecho muchos dicen que nosotros somos conejillos de indias, ¿no? De muchos laboratorios, ¿no? Mientras los países desarrollados protegen a las personas que, que están dentro de un determinado estado o país, los protegen fuertemente. En países como el nuestro, nadie nos protege, ¿no? Si nos están dando venenos en los alimentos, no pasa nada, ¿no? Son subdesarrollados, por lo tanto, denles, no hagan sus pruebas, ¿no? Ya lo dijo Alan García, ¿no? Ciudadanos de tercera categoría, ¿no? No tienen ningún valor prácticamente, ¿no? Hagan lo que quieren, ¿no? Si los matan, no hay problema, ¿no? Entonces ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Por eso hay controles estrictos, ¿no? La quinoa, por ejemplo, que se produce en Puno, lo consumimos normal, nosotros no compramos en el mercado, no preguntamos, ¿no? Cuál es la calidad de la quinoa, ¿no? Cualquier quinoa compramos pensando de que está bien, pues, ¿no? Es un producto de calidad. De hecho, la quinoa es de alto valor biológico, pero no sabemos si en su proceso han utilizado químicos, ¿no? Entonces deben tener ahí residuos de organofosforados por insecticidas, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros lo compramos y no nos fijamos en ese detalle, ¿no? Pero los países desarrollados sí se fijan, ¿no? Entonces, si quieren exportar a Estados Unidos, por ejemplo, quinoa, les van a pedir el análisis, ¿no? De la quinoa. Entonces, los límites permisibles. Si no cumple, rechazado automáticamente, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Hay estados que protegen a su gente, ¿no? Igual con los medicamentos, ¿no? Aparecen nuevos medicamentos y no hay en quién ensayar en esos países porque los laboratorios grandes están en países desarrollados, Abbott, por ejemplo, y como no puede experimentar en su país, pues experimenta, ¿no? En países como el nuestro, ¿no? Existen dos condiciones, ¿no? Para el desarrollo de un experimento. Siempre es la intervención deliberada del investigador, ¿no? Interviene, echa mano, ¿no? El investigador, y para poder contrastar su experimento tiene que tener un grupo control, ¿no? Es el requisito, ¿no? Las dos condiciones para que pueda considerarse experimental: intervención y control. Ya, como les dije, su origen mismo ha sido en las ciencias naturales o experimentos. Estos experimentos pueden ser agrupados en tres grupos, ¿no? Subgrupos o conjuntos: los pre-experimentos, los cuasi-experimentos y los experimentos verdaderos, ¿no? Entonces habría tres subcategorías de diseños experimentales, ¿no? En los pre-experimentos, como el nombre dice, son antes de realizar el verdadero experimento, ¿no? Como dice,
las pruebas de ensayo, ¿no? Las pruebas preliminares, ¿no? Antes de ejecutar el verdadero experimento, ¿no? Es necesario realizar, ¿no? A veces, ¿no? Un pre-experimento, ¿no? Ensayar. Por lo tanto, la intervención no es deliberada, ¿no? Todavía yo estoy en una fase preexperimental. No voy a obtener datos todavía de esta fase, ¿no? De este diseño preexperimental, porque aún no sé la respuesta del individuo, ¿no? O del grupo de individuos en los cuales estoy experimento. Por eso dice la intervención no es deliberada, porque no se da a propósito del estudio o al experimento. Entonces este ejemplito es ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, si se desea demostrar la presencia de reacciones adversas de un determinado fármaco que ha aparecido, un fármaco nuevo, queremos ensayar, se hará el seguimiento a pacientes que ya reciben ese medicamento en busca de la reacción adversa. Lo que no se puede hacer es suministrar el medicamento a personas sanas solo para ver si aparece la reacción adversa. Entonces, es un ejemplo claro de los famosos preexperimentos, ¿no? Esto se utiliza mucho en experimentos con animales, por ejemplo, ¿no? Queremos probar una nueva dieta, una ración nueva, incrementando la energía, la proteína o tal vitamina o tal mineral, ¿no? Para hallar respuesta en, en la madre, en la producción de leche, en el crecimiento, en la natalidad, en fin, ¿no? Queremos probar algo, algún alimento o un fármaco. Entonces, antes de obtener los datos, tenemos que hacer preexperimento todavía, ¿no? Diseñar todo la infraestructura, los animales, ¿no? No será de la experimentación propiamente dicha, sino unos cuantos animales para ver cómo responden, ¿no? ¿Qué tal si la dieta los mata o les produce diarrea terrible, ¿no? Entonces hay que ensayar, ¿no? Previamente antes de realizar el verdadero experimento, ¿no? Por eso la intervención no es deliberada todavía, ¿no? Hay otro subgrupo, que son los cuasi experimentos, ¿no? Los casi experimentos, ¿no? Estos sí cuentan con intervención deliberada o manipulación, ¿no? Pero la diferencia con los verdaderos experimentos es que no tienen grupo control. No tienen grupo control. Más bien son autocontrolados, ¿no? Un ejemplo para medicina también, ¿no? Por ejemplo, si se tiene un grupo de hipertensos en los cuales se ensayará un nuevo tratamiento, no se puede dividir al grupo en dos, ¿no? Hacer un control y otro experimental, ¿no? Y dar tratamiento solo a uno de ellos, dejando al resto a merced de la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, sería maldad, ¿no? Hacer dos grupos de hipertensos y a uno le doy el fármaco y al otro placebo. Entonces, cuando yo sé que intencionalmente que el grupo de placebo va a sufrir los efectos, ¿no? Porque no le estoy dando el tratamiento, ¿no? Entonces, estos son los tipos de los cuasi experimentos. No puede haber un grupo control, sino se autocontrola. Como no cuentan con un grupo control, no es posible realizar asignación aleatoria, porque se trata de un solo grupo, ¿no? Finalmente, cuando se forman grupos, estos grupos se hacen, pues, su conformación aleatoriamente, ¿no? No se puede señalar, ¿no? Tú te vas a este grupo, tú al otro intencionalmente, ¿no? Viendo algunas características de los pacientes, ¿no? Así que sobre este grupo se tendrá que hacer dos mediciones, ¿no?
una medición antes del experimento y una medición después del experimento, ¿no? Luego se compara y las diferencias se le atribuye a la intervención, ¿no? Y esto se denomina autocontrol o control interno, ¿no? Ya los experimentos verdaderos son pues los más conocidos, ¿no? En donde sí hay intervención deliberada del investigador y para comparar, ¿no? Para poder contrastar sus resultados, tiene que tener un control externo, ¿no? Un grupo control, ¿no? Aquí ¿no? Se hace, ¿no? Un grupo experimental y el grupo control, ¿no? Generalmente conformado por la misma cantidad de individuos, ¿no? Además de un control interno, ¿no? Aquí la manipulación es a propósito de la investigación, ¿no? Entonces, esos serían los tres tipos de diseños experimentales, ¿no? Estos son los experimentos propiamente dichos, ¿no? Verdaderos, ¿no? El tercer tipo son los experimentos comunitarios o ecológicos, ¿no? Donde la característica principal de estos diseños es que la unidad de estudio es la población también. Por eso el nombre de comunitario, ¿no? Comunitario. La segunda característica es que la fuente de datos generalmente es de tipo secundario. Y vamos a hablar, ¿no? De estas dos características, fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿no? La diferencia con los diseños experimentales es la unidad de estudio, ¿no? Como ya se dijo, en los estudios experimentales intervenimos deliberadamente sobre individuos, ¿no? Esperamos la respuesta de un animal, de un paciente, de una planta, ¿no? En cambio, en los estudios comunitarios, la unidad es la población, ¿no? La población, no el individuo. Estos estudios comunitarios también tienen tres, tres niveles, digamos, ¿no? El primer nivel corresponde al estudio exploratorio, ¿no? Como les he indicado, este tipo de diseños han tenido su origen en ciencias sociales, ¿no? Por eso es que se les conoce también como estos como investigación cualitativa, ¿no? Cualitativa. El propósito es buscar patrones espaciales o temporales que nos puedan sugerir líneas de investigación, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Uno de estas estrategias, digamos, de los estudios comunitarios son los estudios conocidos como censo, ¿no? Censo. Es un estudio en el que se analizan a los individuos que conforman una población, ¿no? Con la finalidad de llegar a conclusiones sobre la población estudiada, ¿no? Como dice aquí, es importante que el censo no trabaja sobre una muestra, sino sobre una población total. Censo, ¿no? Se censa a todos, ¿no? El censo no es a una muestra, ¿no? Es como podría ser en los estudios tipo epidemiológicos de prevalencia, ¿no? A veces la población es tan grande que sería imposible aplicar a todos, ¿no? Entonces, en cuyo caso se utiliza una muestra, ¿no? Se trata también los censos, como ya conocemos, ¿no? Se trata de estos, ¿no? Que tienen un tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo hay que realizar, ¿no?
Y esto lo determina la política, generalmente la política puede de las instituciones, ¿no? De quién se trata, ¿no? Entonces, para poder llevar adelante estos estudios de censo, de hecho, tenemos que tener instrumentos, ¿no? Instrumentos conocidos como cédula, ¿no? La cédula del censo. Los censos poblacionales son, por ejemplo, ¿no? Cuando realizan censo para saber muchas cosas, ¿no? En el Perú, con el censo nacional de humanos, de población humana. El censo nacional también se realiza, ¿no? Sobre animales, sobre pecuarios, o sea, ya eso lo diseño, ¿no? ¿Para qué sirven los censos? Sirve para conocer datos, ¿no? Como el nivel socioeconómico, en el caso de población humana, ¿no? El nivel de instrucción, el nivel de crecimiento, el nivel de vida. Y para que estos datos es necesario conocer esos datos, el nivel o la población, mujeres con varones, ¿no? Porque estos son instrumentos de política, ¿no? El gobierno nacional, regional, los gobiernos locales tienen que tener en cuenta estos resultados, ¿no? Para poder realizar sus acciones, ¿no? ¿Cuál es el sector más empobrecido? ¿Cuál es el sector más productivo en la región? ¿No? Entonces ayudan mucho en ese tipo de cosas para establecer o para diseñar las políticas que va a adoptar un determinado gobierno, ¿no? Ya sea local o nacional o regional, ¿no? Entonces son estudios comunitarios, ¿no? Las series temporales es el otro tipo de estudios de diseño comunitario, ¿no? Estas series temporales analizan la variación temporal de los niveles de exposición en función al tiempo, ¿no? Los componentes son la tendencia, la estacionalidad y el residuo. El componente de la tendencia se puede observar en las enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, que vienen disminuyendo en los últimos años, y las enfermedades hereditarias, ¿no? Que vienen aumentando en los últimos años. Por ejemplo, ¿no? La estacionalidad, en cambio, se puede observar en algunas enfermedades que son de comportamiento cíclico, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades diarreicas, cuando aparece, cuando hay más calor, digamos, en los meses de verano, ¿no? Y disminuye en meses de invierno, ¿no? Cuando incrementa la depresión, ¿no? O cuando disminuye, ¿no? El residuo, en cambio, no es predecible, ¿no? E impide hacer buenas predicciones sobre la variable de estudio, también conocido como el ruido, ¿no? El ruido. Esto corresponde, generalmente nosotros no lo vamos a realizar, ¿no? Lo utilizan mucho los investigadores de las ciencias sociales, ¿no? Y el último tipo, ¿no? La validación de instrumentos. ¿En quién habíamos dicho que tiene su origen este diseño? En las ciencias del comportamiento, ¿no? Las ciencias del comportamiento. ¿Cuál es la diferencia con los diseños epidemiológicos, experimentales o comunitarios? Es que en los últimos, la mayoría de variables son objetivas y casi siempre tridimensionales, mientras que en, en este campo, en la validación de instrumento, eh, no son de ese tipo, ¿no? La validación de instrumentos estudia variables subjetivas, ¿no? Generalmente multidimensionales, ¿no? En el otro caso son unidimensionales, ¿no? Unidimensionales, pero en este caso es multidimensional. La validación
de instrumentos se orientan a la identificación, definición, hay que medir constructos, conceptos. Bien complejo, ¿no? Esta parte he tenido la oportunidad de estudiar la elaboración de instrumentos conocidos como constructos, demasiado complicado, ¿no? Entonces, de esto se ocupan algunos investigadores pues, que están metidos en este tema, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, se dan cuenta que los medio locos son los. Entonces ellos hacen sus constructos, sus propios constructos, ¿no? Para determinar tal o cual característica de un individuo, ¿no? Entonces medir, por ejemplo, la inteligencia, la calidad de atención, el clima organizacional. Entonces es un poco subjetivo, ¿no? Los resultados, ¿no? No son como los anteriores casos que son claramente objetivos. Pues. ¿Cuántos son los niveles de glucosa en sangre? Tanto, pues, ¿no? Subjetivo. Pues. En cambio, en estos diseños que sobre todo arroja datos categóricos, ¿no? Categóricos. ¿Qué tal si a ustedes les preguntan, ¿no? Se prueba un nuevo tipo de alimento y hacen pruebas de, ¿cómo le llaman estas pruebas? De sensibilidad, no sé cómo tiene su nombre, ¿no? Cuando los nutricionistas hacen una dieta y hacen probar a las personas, ¿no? A ver qué le parece, el sabor, la textura, que sean sus parámetros ponen ellos, bueno, entonces no te dan una hojita, una encuesta, ¿no? Un constructo que ellos han elaborado, ¿no? Y pueden poner, ¿no? Bueno, regular, malo, no sé, sus categorías, ¿no? Sus categorías, ¿no? Entonces, a una persona lo que parece sabroso, al otro le puede parecer horrible, ¿no? Entonces, son muy subjetivas las respuestas que se obtienen, ¿no? En este caso. Entonces, la creación de instrumentos son lo que tienen que hacer, ¿no? En este tipo de cosas. Por eso se llama validación de instrumentos, ¿no? Y tienen que definir también conceptos, ¿no? Conceptos, ¿no? No le vamos a dar mucha importancia a esta validación de instrumentos, ¿no? Validación de instrumentos, ¿no? Porque no es algo habitual que apliquen los investigadores, ¿no? Vamos a continuar con el otro tipo de diseños de investigación también, pero ya han visto que desde el punto de vista de nuestro campo, más importantes son los diseños, los dos primeros, ¿no? Los dos primeros, los epidemiológicos y los experimentales. Y seguramente la mayoría de estudios que han realizado en vuestra facultad corresponden a estos dos diseños, ¿no? Y continuarán, pues, porque nos movemos en ese campo, ¿no? De las ciencias médicas. Bien, les voy a pedir disculpas, voy a regresar a la universidad para continuar con ese trabajo. Entonces voy a hacer un llamadito de lista ya para terminar el día martes, más bien la próxima semana ya va a estar totalmente regularizado seguramente, ¿no? Hoy día ya estamos 14. Alfaro Estofanero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisaya Solange. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luz Marina Calla.